Uf, qué semana. Los mercados globales estuvieron en una especie de tira y afloja, ¿saben? Atrapados entre dos fuerzas gigantescas y totalmente opuestas. El resultado fue una volatilidad extrema. Ahora vamos a meternos de lleno a ver qué pasó exactamente y por qué es tan importante. A ver, pensemos en esto. ¿Qué tiene que ver una declaración hecha en Tokio con que de repente Bitcoin se desplome masivamente? La respuesta, créanme, nos dice mucho sobre lo increíblemente conectado que está todo el sistema financiero mundial. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, el susto que vino de Japón. Luego, cómo la Fed cambió las reglas del juego. Nos meteremos con la gran rotación tecnológica. Veremos por qué la semana estuvo al límite y cerraremos con las tres grandes fuerzas que están moviendo todo. Bueno, arranquemos. Todo empezó el lunes con un anuncio que nadie se esperaba desde Japón y que de verdad sacudió los cimientos de la liquidez en todo el mundo. Imaginen esto. El mercado es como un barco de carga gigante. Y de la nada, ¡pum!, le pega una ola tremenda de costado que viene del Banco de Japón. ¿Y qué hace el barco? Pues tiene que soltar lo más pesado, lo más riesgoso, para no hundirse. Justo eso pasó. Ok, ¿y por qué esa ola fue tan fuerte? Por algo que se llama carry trade. Suena complicado, pero es simple. Por años, pedir dinero prestado en Japón era casi gratis. Entonces los inversionistas pedían yenes súper baratos y los invertían en cosas más rentables en todo el mundo. Pero cuando el Banco de Japón dijo, se acabó la fiesta, vamos a subir las tasas, esa fuente de dinero fácil se secó de golpe. Y claro, todos tuvieron que salir a vender al mismo tiempo. Y miren, el golpe se sintió de inmediato. Obvio, el mercado japonés cayó, pero lo más increíble fue el efecto dominó. Bitcoin, por ejemplo, perdió 120,000 millones de dólares de valor en un solo día, y las empresas más chicas también recibieron un golpe durísimo. O sea, fue una huida total del riesgo. Pero justo cuando parecía que el pánico se iba a apoderar de todo, apareció otra fuerza, igual de poderosa, pero que empujaba para el lado contrario. Y esta venía de Estados Unidos. Resulta que la Reserva Federal, la Fed, dio un giro de 180 grados. Miren, es así. Por meses estuvieron aplicando algo llamado reducción cuantitativa, que básicamente es sacar dinero del sistema para frenar la inflación. Bueno, pues ahora anunciaron que paraban eso y que estaban listos para hacer justo lo contrario. Es como pasar de cerrar la llave del agua a tener la manguera lista para abrirla a tope. Y la reacción del mercado fue de una certeza total. La probabilidad de que la Fed bajara las tasas de interés en diciembre se fue al 100%. No había ni una sola duda. Todo el mundo daba por hecho que venía dinero más barato, lo que por supuesto contrarrestaba de lleno lo que estaba haciendo Japón. Y bueno, mientras los bancos centrales tenían su propia guerra, en el mercado se abría otro frente de batalla. Esta vez era una especie de crisis de confianza en el protagonista del año, la inteligencia artificial. De pronto la gente en el mercado se empezó a hacer la pregunta del millón. ¿Nos pasamos de rosca con el boom de la inteligencia artificial? ¿Se volvió todo demasiado caro? Porque, a ver, por meses se compraba cualquier cosa con IA en el nombre sin mirar el precio, pero esta semana esa historia cambió. Y esto se vio clarísimo el miércoles. Miren la diferencia. Las empresas pequeñas, esas que están más pegadas a la economía real, subieron con fuerza. Mientras tanto, las gigantes tecnológicas del Nasdaq casi ni se movieron. El dinero estaba rotando, estaba saliendo de las grandes promesas de la IA para buscar refugio en otros lados. Y tuvimos dos ejemplos perfectos de este nuevo humor del mercado. Por un lado, Meta. Anunció que iba a recortar gastos en proyectos futuristas y sus acciones subieron más de un 4%. Por otro lado, Microsoft. Se supo que la venta de su software de IA iba más lenta de lo esperado y sus acciones cayeron. El mensaje era clarísimo. Se acabaron las promesas. Ahora queremos ver la plata, la rentabilidad. Ojo, que el nerviosismo no era solo de los inversionistas. Los propios bancos, los que ponen el dinero para construir toda la infraestructura de la IA, también empezaron a dudar. Como dice esta cita, estaban preocupados de estar financiando un sector que estaba valorado para la perfección absoluta. O sea, un sector donde no había ningún margen para equivocarse. Y así llegamos al final de la semana, con el mercado en un punto muerto, súper tenso. Era como un campo de batalla entre los que esperaban el dinero barato de la Fed y los que veían los límites cada vez más claros del boom tecnológico. Y si tuviéramos que resumir la semana en un solo número, sería este, 6,900. Ese fue el muro. El nivel que el S&P 500 intentó romper una y otra vez y no pudo, simboliza perfectamente ese empate técnico en el que quedó todo.
Pero en medio de toda esa atención, de repente una noticia bomba, una señal de confianza corporativa enorme. Netflix anunció que iba a comprar Warner Bros. Discovery. Esto demostró que, por lo menos en las altas esferas, el optimismo a largo plazo seguía ahí. El viernes fue como un resumen de toda la semana en un solo día. Por un lado, buena noticia sobre la inflación y el mega acuerdo de Netflix. Por otro lado, se estancaban las negociaciones de paz en Ucrania y salía un análisis súper preocupante sobre los costos de OpenAI. El mercado terminó la semana totalmente partido en dos. Entonces, después de toda esta montaña rusa, ¿qué nos queda? ¿Qué aprendimos? Bueno, podemos resumir toda esta semana tan compleja en tres grandes fuerzas. A ver, la primera fuerza, los bancos centrales. Por un lado Japón quitando dinero y por otro Estados Unidos preparándose para inyectarlo. La segunda, la tecnología. Ya no vale solo con la euforia por la IA, ahora el mercado pide rentabilidad y disciplina. Y la tercera, que nunca se va, la geopolítica. Lo que pasa en Ucrania sigue teniendo un impacto directo en la energía y la defensa. Y con esto cerramos el análisis de la semana. Parece que la Fed está lista para abrir el grifo del dinero barato que tanto le gusta a los mercados. Pero la gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿están los mercados listos para pagar el costo real y astronómico de la inteligencia artificial? Esa es la tensión que sin duda va a definir los próximos meses.